testimonio en cuanto a Jesús. Porque la verdad, ¿quién es? Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, Juan nunca hizo un milagro, y por eso algunos decían que no era profeta. Fíjense lo que dice en Juan 10:41. Juan 10:41 dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de este era verdad. Es decir, Juan no hizo milagros, pero todo lo que dijo en cuanto al Mesías era ¿qué? Era la verdad. Ahora viene otro dato muy interesante, y es que la Biblia dice que Juan no era la luz, sino que fue levantado para dar testimonio de la luz. Noten Juan 1, versículos 6 al 8. Juan 1 y el versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino porque, ahí está la palabra otra vez, por testimonio, para que diese otra vez testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan era la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan debía dar testimonio de Jesús. Por eso él dijo: yo no soy digno de amarrar las sandalias del que viene. Porque mi propósito no es traer gloria para mí mismo. El propósito es dar testimonio del que viene, dar testimonio de la luz. Pero ahora viene algo sorpresivo. Aunque Juan no era la luz, sí era una luz menor. ¿Y dónde dice la Biblia que era una luz menor? Noten Juan 5 y el versículo 35. Juan 5, 35. Juan era ¿qué cosa? Antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista tenía luz. Ahora, saben que la palabra luz que se usa para hablar de Jesús se refiere a la luz del sol. Esa es la luz mayor. ¿Qué clase de luz tenía Juan? No como la luz del sol, sino como una ¿qué? Como una antorcha. Dice: Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Elena White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 191, escribió lo siguiente: el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Era el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y luego dice: él era la luz menor. ¿Juan era qué? La luz menor que había de ser seguida por otra mayor. ¿Están captando esto? Juan tenía luz. ¿Qué clase de luz? Una antorcha, luz menor. Pero la luz de él tenía el propósito ¿de qué? De apuntar a la luz mayor. Ahora déjenme darles un ejemplo para que puedan entender. ¿Qué tiene más luz, el sol o la luna? ¿De qué da testimonio la luna? Del sol. Ustedes salen en la noche y ven esa luna llena, plateada, romántica, y dicen: ay, qué linda está la luna esta noche. Eso es mentira, porque la luna no tiene luz. El propósito de la luna es glorificar al sol, de donde viene su luz. Juan el Bautista era como la luz de la luna en una noche oscura, que apuntaba hacia el sol de justicia, Cristo Jesús.
Pero ahora vamos a encontrar algo muy interesante. Había también otra luz menor que daba testimonio de Jesús. No solo la luz menor de Juan, había otra luz menor que daba testimonio de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cuál era esa luz menor? Les voy a decir cuál era y entonces vamos a leer los versículos. El Antiguo Testamento era una luz menor que apuntaba hacia Jesús. Así que tenemos dos luces menores. El Antiguo Testamento que apunta en símbolos y figuras hacia Jesús, y Juan el Bautista que es una luz menor que apunta a Jesús, la luz mayor. Y ustedes están diciendo, ¿para qué dos luces menores? Guárdense esa pregunta, porque vamos a hablar de eso. Dice, pastor, ¿cómo sabe usted que el Antiguo Testamento es otra luz menor que da testimonio a Jesús? Noten Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Jesús le está hablando aquí a los judíos que profesaban entender las Escrituras. Y dice allí, escudriñad las Escrituras. En realidad una mejor traducción es escudriñáis las Escrituras. Lo que pasa es que en el griego el imperativo y el indicativo se escriben igual. Entonces el contexto tiene que indicar si esto es un imperativo donde Jesús dice escudriñe las Escrituras, o un nominativo indicativo que dice ustedes estudian las Escrituras. Es mejor decir ustedes estudian las Escrituras. Van a darse cuenta por qué. Ustedes estudian las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿El Antiguo o el Nuevo? No, pues no había nuevo en ese tiempo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué daban testimonio las Escrituras del Antiguo Testamento? De Jesús. Entonces el Antiguo Testamento era también una luz ¿qué? Una luz menor cuyo propósito era dar testimonio de la luz mayor, Jesús. Elena White escribió una cita muy interesante sobre este asunto. La cita se encuentra en la matutina Cada Día con Dios, página 244. La primera venida de Cristo inauguró una era de mayor luz y gloria. Nuevamente, la primera venida de Cristo inauguró una era de mayor luz y gloria. Entonces, ¿qué tenía menor luz y gloria? El Antiguo Testamento. Pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor. No sé si están captando esto. Voy a leerlo de nuevo. La primera venida de Cristo, ya cuando viene la luz mayor, inauguró una era de mayor luz y gloria. Mayor luz y gloria que ¿qué? Que el Antiguo Testamento. Pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor. ¿Cuál es la luz menor? El Antiguo Testamento. Porque resplandeció una luz más plena y gloriosa en el Nuevo. Los que desprecian las bendiciones y la gloria de la dispensación judaica, la luz menor, no están preparados para beneficiarse con la predicación del Evangelio. Así que claramente el Antiguo Testamento también da testimonio de Jesús. Es también una luz menor. Ahora, ¿recuerdan la cita que leí donde dice que Juan el Bautista era una antorcha y que por eso es la luz menor? Leamos el siguiente versículo. Eso fue Juan 5:35. Ahora leamos Juan 5:36. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué clase de luz? La de Juan. Una antorcha, una luz menor. Pero luego dice Jesús, mas yo tengo ¿qué? Mayor testimonio, mayor luz. Tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora escuchen bien. Ningún libro
y ninguna persona pueden revelar plenamente la persona de Jesús. ¿Tiene razón eso? Que no hay una persona en el mundo que pueda reflejar la gloria de Jesús. No hay. ¿Hay algún libro que puede reflejar todo lo que es Jesús? No. Ni siquiera las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es meramente un pálido reflejo que apuntaba hacia Jesús. Por ejemplo, todos los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento era un pálido reflejo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo para darles un ejemplo, todas las figuras y los símbolos del Antiguo Testamento eran luces menores que apuntaban hacia el cumplimiento, hacia Cristo Jesús. Las expresiones luz mayor y luz menor, como les mencioné, tienen relación con el sol y con la luna. El Antiguo Testamento es como la luz de la luna, mientras que el Nuevo Testamento es como la luz del sol de Cristo Jesús. Ahora, ¿saben que el Nuevo Testamento también es una luz menor? Yo pregunto, ¿el Nuevo Testamento revela todo en cuanto a Jesús? No, pero ¿da testimonio de Jesús? Sí, el Nuevo Testamento también es una luz menor. Toda la Biblia es una luz menor, cuyo propósito es apuntar hacia ¿quién? Hacia Jesús, la luz mayor. Noten lo que dice Juan 20, el versículo 30 y 31, y el capítulo 21 y el versículo 24, para que vean que el Nuevo Testamento también da testimonio de Jesús. Es una luz menor que apunta hacia la luz mayor. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús, está escribiendo Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, ni siquiera en el Nuevo Testamento está todo lo que hizo Jesús. El Nuevo Testamento es solo una luz menor que nos da un vistazo de la persona de Jesús. Luego sigue diciendo: pero estas, el Evangelio según San Juan, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, escribió el Evangelio de Juan para que la gente conociera a Jesús y el Señor Jesucristo pudiera salvarlos. Y luego el versículo 24 del capítulo 21 usa la palabra testimonio 2 veces. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. En el Evangelio según San Juan, ¿se da testimonio de Jesús? Sí. ¿Está toda la luz en cuanto a Jesús? No. ¿Es una luz menor? Sí. ¿El Antiguo Testamento es una luz menor? Sí. Y claro, inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué se necesitaban 2 luces menores? Para apuntar y dirigir a la gente a la luz mayor. La razón es muy sencilla. La gente dice: bueno, pastor, ¿no fue suficiente el Nuevo Testamento? ¿Acaso el Nuevo Testamento no es la luz mayor y el Antiguo Testamento la luz menor? ¿Acaso no era suficiente luz, la luz del Antiguo Testamento? ¿Por qué fue necesario que Dios levantara a Juan? Porque el pueblo que profesaba amar a Dios, especialmente los dirigentes, se jactaban de entender e interpretar correctamente los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, pero no los entendían ni los practicaban. Tenían la luz menor, pero no le hacían caso a la luz menor, no entendían. Así que Dios dice: yo voy a levantar a Juan como para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento, para que la gente pueda ver allí, en esa luz menor, al Mesías, a Cristo Jesús. El pueblo que profesaba amar a Dios y decía esperar la venida del Mesías, no obstante malinterpretaron las profecías y rechazaron y crucificaron a Cristo Jesús, hacia el cual apuntan las Escrituras. Tenía la luz menor del Antiguo Testamento, pero no la comprendieron.
por haber rechazado el mensaje de las Escrituras, la luz menor, también rechazaron a Jesús, la luz mayor. La gente, cuando Cristo vino, estaba en tinieblas. Quiero leer Mateo 4 y el versículo 16 para que ustedes vean que la gente en la época de Jesús tenía las Escrituras, tenían la luz menor, pero no entendían la luz menor. Así que Dios levanta a Juan y le dice a Juan: mira, alumbra algunas de las profecías del Antiguo Testamento para que la gente pueda saber que este es el Mesías. Porque no entendían, las Escrituras eran oscuras para ellos. Noten Mateo 4:16. Está hablando del pueblo de Dios aquí. El pueblo asentado ¿en qué? ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel? En tinieblas. ¿Vio qué cosa? Gran luz. ¿Quién es la gran luz? La luz mayor, Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo allí: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que el pueblo estaba a oscuras. Jesús viene, no lo conocieron porque no entendían las profecías del Antiguo Testamento. Noten Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Entendía la gente el propósito del Antiguo Testamento? ¿Entendieron por qué Dios dio esta luz menor de todos los símbolos y figuras? No, porque dice aquí que ellos estudiaban las Escrituras creyendo que en ellas tenían la vida eterna y rechazaban a Jesús, hacia el cual apuntaba la luz menor. Noten Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Dice allí en esos versículos la actitud que tenía la gente para con Moisés y los profetas y el regaño que les dio Jesús. Dice Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que nos acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién acusaba al pueblo judío en los días de Jesús? Moisés. Ellos no profesaban creer en Moisés. Claro que profesaban creer en Moisés, pero Jesús dice aquí: hay quien los acusa a ustedes, Moisés, en quien ustedes fijan su esperanza. Y luego dice Jesús: porque si creyeses a Moisés, está hablando de los escritos de Moisés, me creeríais a mí. Si aceptaran la luz menor, aceptarían la mayor, porque de mí escribió él. ¿De quién dio testimonio? Moisés. De Jesús. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Están captando la situación del pueblo? ¿Aceptaban la luz menor del Antiguo Testamento? ¿La entendían? No, y por lo tanto Dios dice: yo les voy a echar una ayudadita. Yo voy a levantar a Juan el Bautista para que apunte a alguna de esas profecías, para que ellos entonces se les prenda una luz y digan, vayan a la otra luz menor y digan: hay que estudiar la otra luz menor. Ah, Jesús es el Mesías. Ese era el propósito. ¿Ustedes recuerdan cuando iban los dos discípulos en el camino a Emaús? Noten lo que dice Lucas 24, 25 al 27 y luego el versículo 32. Lucas 24, 25 al 27 y luego el versículo 32. Jesús está caminando con ellos y ellos no tienen ni idea quién es Él. Y ellos dicen: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Había redimido Jesús a Israel? Claro que los había redimido. ¿Lo sabían ellos? No. Y entonces Jesús le dice lo siguiente, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y en el versículo 32 dice la reacción de ellos: y le decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Llegaron a entender las escrituras cuando Jesús se las explicó? Claro, ahí estaba la luz menor, todos los detalles, y ni siquiera nos dimos cuenta de eso. Dicho sea de paso, cuando Jesús dijo, comenzando desde Moisés, los profetas, todos los profetas y todas las escrituras, Jesús se estaba refiriendo a las tres divisiones del Antiguo Testamento. Moisés es la Torá, los 5 primeros libros. Los profetas son los Neviim y las escrituras son el Ketubim. Las tres divisiones del Antiguo Testamento de los judíos en la época de Jesús. Es decir, Jesús se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y luego esa misma noche se encontró Jesús con sus discípulos en el aposento alto. En el mismo capítulo 24 y el versículo 44 y 45 dice: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? Dice Jesús, ¿de quién? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Juan el Bautista no trajo nueva luz. Juan el Bautista no estableció ninguna nueva doctrina, en absoluto. Juan el Bautista sencillamente tomó algunas profecías del Antiguo Testamento y trató de mostrarle a gente que Jesús estaba cumpliendo esas profecías. Como no entendían las profecías del Antiguo Testamento, Dios escoge a Juan como una luz menor para alumbrar las escrituras para que pudieran discernir la luz mayor. Déjenme darles un ejemplo. Cuando yo recién llegué a pastorear la iglesia de Fresno, California, una iglesia que tuve el privilegio de pastorear los últimos 20 años de mi ministerio activo, teníamos un ministerio de cassettes. Eso es tecnología obsoleta hoy. Pero en ese tiempo todos los sermones se grababan en cassettes. Y una noche yo necesitaba conseguir un cassette de un tema que había predicado porque necesitaba sustraer un material de él. Y fui al cuarto a donde se duplicaban los cassettes, tenían también todos guardados en vitrinas, y la luz estaba apagada. Y yo dije, oye, ¿dónde estará ese cassette? ¿Cómo lo consigo en medio de la oscuridad? Y abrí los escaparates y busqué todo oscuro. No podía conseguirlo en ninguna parte. ¿Saben lo que hice? Fue y busqué una linterna, porque había buscado dónde estaba el switch de la luz y tampoco conseguí el switch de la luz en ninguna parte. Y bueno, fui a la oficina, busqué una linterna, prendí la linterna y empecé a alumbrar en todas las paredes, en todas partes. No aparecía un switch donde prender la luz. Y en una de esas me agaché en uno de los estantes con la linterna y se viró la linterna hacia arriba, y ahí debajo de un estante estaba el switch. Lo prendí y se prendió la luz mayor. ¿Fue necesaria la luz menor? ¿Con qué propósito? Para hallar la luz mayor. Lo mismo, el pueblo judío estaba en tinieblas. Fue necesaria la linterna de Juan, alumbrar las escrituras del Antiguo Testamento para que la gente pudiera hallar a la luz mayor. Ahora, algunos dicen, pero pastor, Juan enseñó nueva luz, nuevas doctrinas. Él fundó el bautismo. No, él no fundó el bautismo. El agua se usaba
repetidas veces en el santuario para limpiar y purificar. No solo eso, tenemos la historia de Naamán, a donde el bautismo de Naamán, a donde se sumergió 7 veces. No significa que debemos bautizar gente hoy en día sumergiéndolo 7 veces. El número 7 significa perfección, totalidad, algo completo. ¿Y qué pasó con Naamán cuando se sepultó en el agua por 7ª vez? Quedó tan limpio que la carne parecía la de un niño donde antes había sido leproso. Naamán fue bautizado. Y en 1 Corintios 10 y el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés en el Mar Rojo. Así que Juan no inventó el bautismo, ya existía el principio del bautismo. ¿Ustedes recuerdan cómo introdujo Juan el Bautista a Jesús? Noten Juan 1 y el versículo 29. Juan 1 y el versículo 29. Aquí Jesús viene a Juan y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era una doctrina revolucionariamente nueva, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la gente entendió que esta idea viene del Antiguo Testamento? Claro que lo entendieron. ¿Acaso no sacrificaban corderos todos los días? Derramaban la sangre del cordero y recibían perdón todos los días. Claro, ellos sabían qué significaba el cordero. Además de eso, ellos conocían la profecía de Isaías 53:7, a donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya el cordero se conocía en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Juan: mira, introdúcelo como el cordero, para que la gente vaya al Antiguo Testamento y procure entender qué significa el sacrificio del cordero. ¿Cuál es el propósito de la luz menor de Juan? Ayudarles a entender las escrituras para que estuvieran dispuestos de aceptar la luz mayor. Tenían la otra luz menor, no la entendían, así que Dios dice: voy a alumbrar la otra luz menor para que puedan discernir a la luz mayor. Ahora yo pregunto esto: ¿creen ustedes que los judíos hubieran podido aceptar a Jesús puramente con las profecías del Antiguo Testamento? Si hubieran tenido un corazón en armonía con el Señor, ¿podrían haber discernido a Jesús como el Mesías solo con el Antiguo Testamento? Sí, Señor. Déjeme leerles rápidamente, no le voy a dar ni siquiera los versículos. Todas las profecías en cuanto a Jesús. Bueno, no todas, la mayoría. Mateo habla de la misión de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Llama a Juan el Bautista mensajero del Señor, que iba a preparar el camino para el Señor. La Biblia dice que iban a nacer en Belén, iban a nacer de una virgen, una estrella iba a anunciar su nacimiento, sería circuncidado el 8º día, infantes serían masacrados cuando naciera, Dios lo llamaría de Egipto. Dio una descripción del comienzo de su ministerio en Nazaret. Jesús mandó al leproso a hacer lo que había mandado Moisés. Dijo que iba a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como la historia de Jonás. Dijo, el Nuevo Testamento dice que era mayor que el templo de Salomón. Jesús, que él era la serpiente levantada en el desierto, la escalera que vio Jacob, el maná vivo que descendió del cielo, la roca golpeada de donde salió el agua, traicionado y entregado por Judas, algo que está profetizado en el libro de Hechos, el capítulo 1, que iba a ser traicionado por Judas, el Salmo 41:9, la razón por la cual Jesús habló en parábolas, que el pueblo lo iba a honrar con sus labios, pero su corazón iba a estar lejos de él, que iba a ser ungido al final de la semana número 69, que haría obras maravillosas y predicaría con poder, que su mensaje sería
rechazado por su propio pueblo, que iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asno en medio de gran aclamación, que los niños iban a cantar en la entrada triunfal, que la piedra que los edificadores rechazaron llegó a ser la cabeza del ángulo, que echaría del templo a los comerciantes, que el celo de la casa de Dios lo consumiría, que sería vendido por 30 piezas de plata, que sus propios discípulos lo iban a abandonar, sería odiado sin causa, moriría por los pecados del mundo y en el proceso no iba a abrir su boca, que diría en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que todo lo que ocurrió en la cruz fue para que se cumpliesen las escrituras, que le iban a atravesar las manos y los pies, que echarían suertes sobre sus vestiduras, que su corazón se derramaría como agua, sus enemigos le escupirían en el rostro, eso está en Isaías 56, sus enemigos lo desafiarían a bajarse de la cruz, que ninguno de sus huesos sería quebrado, que en la cruz iba a decir: sed tengo, que encomendaría su espíritu a su Padre, que fue incluido con los transgresores, que su sufrimiento y pasión iba a durar 3 días y 3 noches, que su sepultura sería con los ricos, que resucitaría de los muertos el tercer día, que ascendería al cielo para sentarse a la diestra de Dios. ¿Tenían suficientes profecías, sí o no? ¿Podrían haber aceptado a Jesús solo con las profecías del Antiguo Testamento? Sí. Pero ¿qué pasó? No entendían la luz menor. Así que Dios levantó a Juan el Bautista con darles ideas para que ellos discernieran que Jesús era el Cordero de Dios, que Jesús era el que cumplía la profecía de Isaías 61. En un momento les voy a hablar de esa profecía. Ahora, Juan no vino a traer nueva luz, sino que vino a restaurar la luz que la gente había ignorado. Dice en Mateo 17:11: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. No es un innovador, no trae nuevas doctrinas, sino restaura todas las cosas. Vino a preparar a un pueblo para la venida del Mesías. Lucas 1:17 dice: Juan irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para hacer, ahora escuchen, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vino a restaurar, a preparar a un pueblo para la venida del Mesías, no para traer nueva luz, sino para alumbrar la luz que ya existía, para que la gente pudiera discernir a Cristo Jesús. Otra característica de Juan es que él hablaba la verdad sin temor, como todos los profetas. Los profetas no eran políticamente correctos, no decían las cosas suavecitas así para que la gente los quisiera. Jesús dijo: ay de vosotros cuando un profeta hable bien de vosotros, porque así hicieron con los falsos profetas. Si a un pastor lo están alabando y glorificando, tengan miedo, porque últimamente el propósito no es alabar al predicador, sino que es alabar a aquel hacia el cual apunta el mensaje del predicador. Noten lo que dice Mateo 11 y el versículo 7 y 8. Aquí está hablando el Señor Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una caña movida de aquí para allá? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan el Bautista fue odiado por el propio pueblo al cual fue enviado. ¿Qué dije yo? Juan el Bautista fue odiado por el mismo pueblo a quien fue enviado. Noten 3 textos. Mateo 11:18. Fíjese qué terrible esto. Porque vino Juan
que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Su propio pueblo. Noten Lucas 7, 29 y 30. Lucas 7, 29 y 30. Está hablando de los pastores y los teólogos de la época. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, que eran los ministros de la época, y los intérpretes de la ley, los eruditos, los teólogos, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Están captando? Noten Mateo 17, versículos 12 y 13. Aquí Jesús dice, mas os digo que Elías ya vino. Recuerdan que Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías. Pero fíjense lo que dice Jesús. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y qué? No lo conocieron. No significa que no sabían quién era, sino que lo rechazaron. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y como resultado, ¿qué pasa? Así también, como hicieron eso con Juan, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahora, hay un punto muy importante, y es que Juan no era omnisciente ni infalible. Creció en su comprensión del Mesías. No comprendió todo inmediatamente completo al principio de su ministerio, pero con el transcurso del tiempo llegó a entender a plenitud la clase de Mesías que Jesús era. Recuerden ese detalle. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista terminó en la cárcel. Juan el Bautista ministró 6 meses antes de comenzar Jesús su ministerio. Terminó en la cárcel, y en la cárcel empezó a dudar que Jesús era el Mesías. Ahora, lo interesante es que Juan el Bautista había introducido a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora vienen 2 discípulos de Juan y le preguntan a Jesús: mira, Juan nos mandó para preguntarte, él está en la cárcel, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? No comprendía plenamente el ministerio de Jesús, sabía que era el Cordero de Dios. Noten lo que dice Mateo 3, 11 y 12. Juan el Bautista creía que había una sola venida de Jesús, la venida gloriosa del Mesías. No entendió que había 2 etapas de la venida de Jesús, una en su primera venida y otra en su segunda venida. Y eso se capta en el comienzo de su ministerio en Mateo 3, 11 y 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué iba a pasar con ese árbol? Es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cómo pensó Jesús que iba a venir el Mesías? El Mesías iba a venir, desempeñar juicio, salvar a los fieles y consumir a los impíos. La hermana Guaya escribió en El Deseado de todas las gentes, páginas 78 y 79, lo siguiente: Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa.
Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, acordándose Dios de su pacto, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. En otra cita, deseado página 186, ella escribió: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Yo pregunto, ¿era menos profeta Juan el Bautista porque no entendía todo al comienzo de su ministerio? No, todavía era profeta, pero debía crecer en su conocimiento. Marquen este punto. Había que mirar toda la trayectoria del ministerio de Juan, no el comienzo, sino toda la trayectoria de su ministerio. Y cuando los discípulos de Juan volvieron a donde estaba su maestro Juan, ellos le contaron lo que Jesús había hecho durante ese día, porque Jesús no les contestó enseguida, les dijo: quédense aquí, fíjense en lo que voy a hacer y luego cuéntenselo a Juan. Jesús abrió los ojos de ciegos, sanó paralíticos, hasta dice que resucitó a muertos. Y entonces Jesús les dijo: vayan y cuéntenle a Juan en la cárcel lo que han visto. Y cuando los discípulos de Juan fueron allá de Jesús a Juan, la hermana White dice: en el deseado de todas las gentes, 188, Juan en la prisión recordó la profecía concerniente al Mesías en Isaías 61, 1 y 2. Las palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse el reino. Ahora, hemos estudiado en cuanto a Juan el Bautista. Ahora tenemos que estudiar en cuanto al segundo profeta en el tiempo del fin. Alrededor del año 1844, en esta región de los Estados Unidos, surgió un gran movimiento, como estudiamos anoche, internacional, de múltiples denominaciones que empezaron a proclamar que la hora del juicio de Dios había llegado. Había que arrepentirse, confesar los pecados y prepararse para recibir a Cristo Jesús en su segunda venida. La profecía que usaban era Daniel 8 y el versículo 14: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. También usaban Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los mileritas creían que la purificación del santuario significaba la purificación de la tierra en la segunda venida de Jesús. Se equivocaron de evento, pero no se equivocaron en cuanto al tiempo del evento. La fecha estaba correcta, pero entendieron mal el evento. El evento no era la segunda venida de Jesús, sino que era el anuncio del comienzo del juicio investigador en el santuario celestial. Después del chasco, como hablamos anoche, Dios, a través de una persona, explicó la razón del chasco. Ustedes miran las primeras visiones de Elena White en el libro Primeros Escritos, van a encontrar que prácticamente todas las visiones iniciales tenían el propósito de explicar por qué Jesús no había venido en ese momento. Está un capítulo que habla sobre 3 escalones, que son los mensajes de los 3 ángeles. Está un capítulo, Primeros Escritos, página 52 a la página 54, a donde habla sobre el traspaso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Todas sus visiones tempranas en Primeros Escritos tenían como propósito
explicar la razón del chasco y qué iba a ocurrir a partir del año 1844. Ahora hagamos una comparación entre Juan el Bautista y el ministerio de Elena White. Elena White nunca pretendió ser profeta. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. La hermana White dio un sermón en el tabernáculo de Battle Creek, en Michigan. Y dice ella, durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. ¿Qué otro individuo dijo, yo no soy profeta? Juan el Bautista. Sigue diciendo, no he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en nuestros días son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. En otra cita, en la página 39 de Mensajes Selectos, tomo 1, ella escribió, la última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me refería a este asunto con el propósito de hacer cada vez esta declaración. No pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o de profetisa. Así que la hermana White dice, no pretendo ser profeta, igual que Juan. Entonces, ¿quién era? Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera. ¿Qué otro profeta dijo que era el mensajero? Mensajera enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. En el mismo libro, página 36, ella escribió, algunos han tropezado en el hecho de que yo dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado ¿por qué? Ella responde, no he tenido otra pretensión sino la que se me ha indicado, que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Pero lo interesante es que Elena White era más que un profeta. Noten estas citas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Mi obra incluye mucho más de lo que indica el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En las páginas 40 y 41 ella escribió, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. Y en la página 37 ella escribió, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. El propósito de Elena de White fue preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús en todas las dimensiones de la vida. Ella escribió más de 100,000 páginas sobre todos los temas necesarios para una preparación para la venida del Señor. Escribió sobre la salud, en el ministerio de curación, consejos sobre salud, consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio médico, son 4 de los libros. Escribió sobre la verdadera educación, el libro La Educación, Fundamentos de la Educación Cristiana. Habló sobre la importancia de las publicaciones en el libro El Colportorio Evangélico. Habló sobre la administración de la iglesia en Testimonios para los Ministros. Habló sobre la obra de beneficencia en el libro Ministerio de Bondad. Habló, a ver aquí,
Habló sobre el evangelismo en el libro El Evangelismo. Habló sobre teología en la serie del conflicto, los 5 libros de la serie del conflicto. Habló sobre hogar y familia, el hogar cristiano. Habló sobre la vida devocional, el camino a Cristo, la vida santificada. Habló de la educación de los niños, conducción del niño. Habló sobre finanzas, consejos sobre la mayordomía cristiana. Yo diría que eso es mucho más que la obra de un profeta común y corriente. Ahora, tenía Elena de White el testimonio de Jesucristo. ¿A quién exalta la hermana White? A Cristo. ¿Con qué propósito? Para que nos enamoremos de Él y para que estemos listos para la segunda venida del Señor Jesús. Ustedes recuerdan que leímos Apocalipsis 12:17, a donde dice: el dragón se airó contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y ya dimos la secuencia cronológica, está al final de la historia, después de los 1260 años. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de la profecía. Y Apocalipsis 22:8 y 9 dice que es ser un profeta. Elena White tenía el testimonio de Jesucristo. Pero saben que ella era también una luz menor, cuyo propósito era llevar a la luz mayor. Noten lo que ella escribió en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 30. Mensajes Selectos, tomo 3, página 30. Poco caso se hace a la Biblia. Sería Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí o no? ¿Sí? Antiguo y Nuevo Testamento. Poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Ahora, ¿quién es la luz menor en este comentario de Elena White? Cuando ella dice la luz menor, está hablando de sus escritos. Pero yo pregunto, ella dice también, habla también de la Biblia como una luz menor. Sí. ¿Y cuál es el propósito de que se hace poco caso de la Biblia, que es una luz menor, y Dios ha dado otra luz menor para apuntar a los hombres y a las mujeres? ¿A quién? A Jesús, quien es ¿qué cosa? Quien es la luz mayor. Ahora viene este punto muy importante. ¿Por qué levantó Dios a Elena White si ya la gente tenía las escrituras, ya tenía la luz menor que apuntaba hacia Jesús? ¿Por qué levantó Dios en Elena de White otra luz menor? Por una razón muy sencilla, y es porque el mundo cristiano se había extraviado de la Biblia. Durante las edades oscuras, durante el periodo de dominio papal, la iglesia olvidó en gran medida el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, estaban enseñando de que el domingo era el día de reposo, que los muertos no están muertos en la inmortalidad del alma. Estaban enseñando que se podía comer cualquier cosa, que no era necesario cuidar la salud. Estaban enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Introdujeron doctrinas raras en cuanto a la segunda venida de Jesús, como por ejemplo la teología del rapto. Se habían desviado de la doctrina de la justificación de la fe. Es decir, la iglesia andaba en tinieblas como la época de Jesús. Así que Dios levantó a Elena de White no para traer nueva luz, sino para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento, para que la gente pudiera recuperar lo que no entendían de las Escrituras. En ese sentido, ella era o es la luz menor, junto con las Escrituras, para apuntar a Jesús, la luz mayor. ¿Saben que también acusaron a la hermana White de no ser verdadero profeta porque no hacía milagros? En Mensajes Selectos, tomo 2, página 61, la hermana White escribió: algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Lo mismo dijeron ¿de quién?
Lo mismo dijeron de Juan. Entonces, ¿cuál es la función del espíritu de profecía? Pues dejemos que la misma hermana White nos explique. Porque mucha gente dice, la iglesia adventista cree que la hermana White es otra Biblia. No, ni creemos que es parte de la Biblia tampoco. Si queremos saber cuál es la función de sus escritos, ¿a dónde es mejor conseguir la explicación? Pues los escritos de ella. Fíjense lo que escribió. Ella escribió esto: si os hubierais dedicado a estudiar la palabra del Señor con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Yo pregunto, si el pueblo judío hubiera entendido las escrituras del Antiguo Testamento, ¿hubiera sido necesario levantar a Juan? No, porque el propósito de Juan era alumbrar a las escrituras para que pudieran discernir a Jesús. De la misma manera, como la gente en la época de la hermana White había toda clase de doctrinas y creencias raras en el mundo cristiano, se había desviado de la verdad. Entonces Dios ahora levanta a Elena White para alumbrar las páginas de la Biblia, para que se pueda ver la luz en su plenitud. Elena White fue llamada para atraer la atención de la gente a las doctrinas olvidadas y corregir a los que yerran en el error. Ella simplifica, amplía, magnifica, explica, corrige y esclarece la palabra que ya ha sido dada. Escuchen cómo ella lo explicó. Si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado de familiarizaros con el libro inspirado por Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado en obedecer. ¿Entendieron eso? Nuevamente dice, es porque habéis descuidado el familiarizaros ¿con qué? Con la Biblia, el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración, es decir, de la Biblia, que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con las enseñanzas puras y elevadas de la Biblia. Sigue diciendo, los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz. ¿Saben que Elena White no trae una nueva doctrina que no está en la Biblia? Los desafío que me traigan una sola doctrina de la iglesia adventista que se basa en los escritos de Elena White. No hay. Todas las doctrinas que ella exalta están en la Biblia, pero habían sido olvidadas, así que Dios la levanta para alumbrar lo que la iglesia había olvidado. Sigue diciendo, los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas en la forma de su elección. Los ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Anoche yo conté una historia que voy a contar otra vez, porque hay algunos aquí que no pudieron venir anoche. Anoche hablé sobre una experiencia que tuve en Albuquerque, Nuevo México. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Muy bien, pueden taparse los oídos. Estaba yo en una campaña evangelística en Albuquerque, Nuevo México, y estaba escuchando un programa de radio mientras estaba manejando el carro. Era un programa de preguntas y respuestas. Estaba un pastor evangélico contestando las preguntas por radio. La gente llamaba y un individuo llamó e hizo dos preguntas. Le dijo, mire, yo tengo dos preguntas.
La primera pregunta ¿es pecado fumar, sí o no? Y luego la segunda pregunta es, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Y Dios, voy a apagar mi radio, voy a bajar el volumen del radio para escuchar la respuesta. Y el pastor que estaba respondiendo a las preguntas dice, en cuanto a su primera pregunta, no es pecado fumar, porque en ninguna parte de la Biblia dice no fumarás. ¿Hay algún versículo de la Biblia que dice no fumarás? Entonces podemos fumar. La hermana White dice que es pecado fumar. Entonces ella le añade a la Biblia. No. Está tomando el principio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nada inmundo entrará allá. Ella amplía el principio y lo aplica a cosas específicas, pero no le está añadiendo nada en principio a la Biblia. Cuando contestó la segunda pregunta, ahí fue que me quedé aterrado, porque el pastor le dijo, mira, que si Dios te va a mandar al infierno por fumar, dice que va, más rápido llegas al cielo. Claro, porque se muere más rápido se va para el cielo. ¿Y de qué pastor va a responder una pregunta así? Un insulto a Jehová. Pero la gente dice, la hermana White le añade a la Biblia porque dice que fumar es pecado y que no debemos beber alcohol. La Biblia dice que a la gente bebía alcohol. Sí, y fíjense lo que pasaba cuando la gente bebía. No vamos a entrar en eso ahora. Ahora, escuchen bien. Alrededor del tiempo en que se levantó Elena White por Dios, se levantó otro individuo que decía tener el don profético. Supuestamente halló unas placas de oro en la vecindad de Palmira, Nueva York, escritas según él en un idioma arcaico egipcio, los cuales tradujo al inglés. Este documento se llamaba el Libro de Mormón, lo cual los mormones describen como otro testimonio de Jesucristo. Ellos consideran que el Libro de Mormón y otros dos libros, La Perla de Gran Precio y La Doctrina y los Pactos, esos tres libros, ellos abiertamente admiten que enseñan nuevas doctrinas que no están en la Biblia. No tienen ninguna vergüenza en decirlo. ¿Algunos de ustedes han recibido alguna vez una visita de estos jóvenes que dicho sea de paso son buenos muchachos, ¿saben? Los mormones son muy buena gente, con altos valores familiares y también, por lo menos en su doctrina, con altas normas de salud también. No significa que su teología es correcta. ¿Cuántos han tenido una visita de los jóvenes mormones? ¿Qué es lo primero que quieren enseñarle los mormones? Toda la historia del Libro de Mormón, todo lo de José Smith y las placas de oro, y que es otro testimonio del Señor Jesucristo, porque ese es el primer estudio bíblico. Porque esos libros contienen doctrinas que no están en la Biblia, y es su propósito que acepten esos libros como igualmente inspirados a la Biblia, para que luego puedan usar en los estudios bíblicos también el Libro de Mormón. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo hace la iglesia adventista cuando evangeliza a la gente? El primer estudio bíblico es: quiero hablarles de Elena G. de White. No. Primero cubrimos ¿qué cosa? Todas las doctrinas de la iglesia, de comienzo a fin, de la Biblia. Y al final decimos, dicho sea de paso, tenemos una luz mayor que le da realce a lo que hemos estudiado de la Biblia. Y entonces uno le explica de Elena White
y no tienen ningún problema en recibir los escritos de Elena White, porque ya aprendieron toda la Biblia. Le hemos demostrado que el sábado es el día de reposo, que los muertos nada saben, que hay que cuidar los principios de la salud, que Jesús no viene en un rapto, sino que el Señor Jesucristo viene en poder y gloria una vez en su segunda venida, etcétera, etcétera. Ya le hemos enseñado eso y decimos exactamente lo que amplía y explica Elena G. White. Y entonces no tienen ningún problema con los escritos del Espíritu y profecía por esa razón. Ahora, la hermana White escribió en cuanto a la relación entre los escritos de ella y la Biblia. Ella escribió en el libro Evangelismo, página 190, los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones. Y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben toda su posición por medio de las Escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. La página 190 también escribió: cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Por otro lado, la hermana White dijo esto: si perdéis la confianza en los testimonios, os extraviaréis de la verdad bíblica. También escribió: además de la instrucción de su palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo, no como una nueva revelación, sino que Él desea presentar delante de nosotros las lecciones claras de su palabra para que puedan corregirse errores, para que pueda señalarse el camino correcto, para que cada alma quede sin excusa. Pero la hermana White no fue omnisapiente, omnisciente, ni fue infalible. La hermana White creció en su conocimiento. Por ejemplo, después del chasco de 1844, la hermana White por un tiempo creyó que la puerta de la gracia se había cerrado para el mundo. Y muchos le sacan en cara a la hermana White. Ve, al principio de su ministerio, ella creía que la puerta de la gracia se había cerrado para todo el mundo. Y después fue que escribió que la puerta de la gracia se había cerrado solo para aquellos que rechazaron el mensaje de 1844. Pues si ustedes dicen que la hermana White no fue verdadero profeta porque creció en su conocimiento, entonces van a tener que decir que Juan el Bautista fue un falso profeta también, porque él también no comprendió plenamente las profecías sino hasta el final. Ahora, si ustedes leen el libro Primeros Escritos y luego leen el Conflicto de los Siglos, el Conflicto de los Siglos es un libro de Primeros Escritos explicado. En el Conflicto de los Siglos, la hermana White había crecido tremendamente en su percepción y explicación de las profecías. Extraordinario. A mí me gusta Primeros Escritos porque ella presenta todo el esqueleto, los puntos ahí sencillos. La hermana White en el Conflicto de los Siglos expande todos los detalles de una forma espectacular, porque ella en realidad nació en 1827, recibió su visión del gran conflicto en 1856. Entre 1856 y 1915, cuando ella murió, ella recibió muchas visiones, muchos sueños, escribió muchísimo. Después de ese tiempo tenía mucho más luz que lo que había recibido ella originalmente. El último punto que quiero mencionar es que la hermana White profetizó que dentro del pueblo de Dios se iba a levantar un odio para con el espíritu de profecía. La gente quería a Juan el Bautista, ¿verdad?
El pueblo a quien fue enviado amaba a Juan. Ya leímos que lo odiaban los ministros y los teólogos. ¿Será posible que eso pueda pasar en nuestra iglesia también? Ninguna iglesia está vacunada. Fíjese lo que escribió la sierva, y no estoy diciendo que esto no es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia remanente del Señor. Es la iglesia a través de la cual Dios va a terminar su obra, particularmente después del zarandeo. Los que critican el espíritu de profecía finalmente no caminarán con nosotros. Así dice la sierva del Señor. Así que no digan, están enseñando cosas en la iglesia que yo me voy. No. Hay que quedarse en la iglesia, porque esta es la iglesia remanente del Señor. Pero no podemos, hermanos y hermanas, cerrar los ojos. Cuando vemos cosas que se dicen que no están en armonía con la palabra y el espíritu de profecía, hay que hablar. No para crear discordia, sino para tratar de corregir. La gente dice, no, yo no voy a hablar por conservar la paz, pero es una falsa paz. Porque la paz que no se basa en la palabra de Dios no es en verdad paz. Fíjense lo que ella escribió, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. El último engaño de Satanás, tristemente la traducción de esta cita no está exactamente como dice la hermana White. La hermana White dice, the very last deception of Satan. El ultimísimo engaño. El último de los últimos engaños de Satanás será el de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y en la última cita, la página 55, ella escribió, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Y ahora explica por qué. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Es tiempo, hermanos y hermanas, de desempolvar los libros rojos. Ahora yo sé que hoy los leemos electrónicamente, está bien. Desempolvemos los libros electrónicos. En vez de dedicar horas y horas a textear tonterías y a ver televisión, programas que no edifican, ¿por qué no dedicar tiempo a leer, por ejemplo, la serie del conflicto? ¿Saben cómo pueden llegar a ser grandes teólogos y teólogas? Leyendo los 5 libros de la serie del conflicto. Si leen 12 páginas al día, se leen los 5 libros en un año. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado de todas las gentes, Hechos de los apóstoles y conflicto de los siglos. Y cuando terminen de leer esos libros, van a tener un conocimiento increíble de la Sagrada Escritura y de la teología. Así que ¿entendieron lo que estudiamos esta noche? ¿Ha dado Dios una luz menor para estos días? ¿Con qué propósito? Para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, para restaurar la verdad y para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Bien, vamos a concluir. Creo que vamos ahora a tener un himno final y tal vez alguien va a orar al final. Gracias por venir. Mañana en la mañana vamos a estudiar el tema titulado
2 profetas y 2 libros. Vamos a hacer una comparación entre el conflicto de los siglos y el libro de Apocalipsis. Hay un paralelo impresionante, como vimos esta noche. Así que, Pastor Polanco, he dicho. ¿Cuántos agradecemos a Dios y también al Pastor Bor? De verdad que yo no sé cómo él lo hace, pero me gustaría que cuando tenga la edad que él tiene, que no es mucha, ¿verdad?, poder predicar el evangelio con ese entusiasmo, con ese ánimo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar nuestro himno. Oh, Jesús, hoy te invita, dale tu corazón. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Quisiera hacer una pregunta final. Yo sé que el tiempo ha avanzado y que mañana vamos a hacer historia, porque de 9 de la mañana a 5 de la tarde, yo no sé cuántos son de los valientes que entienden que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos creen eso? es. Amén. La pregunta que le quiero hacer es a los amigos que están aquí con nosotros. Yo sé que esto no es una campaña evangelística. Hemos venido para escuchar la palabra profética más segura, pero el Espíritu de Dios puede estar obrando en alguien que necesita entregarse a Jesús. Habrá alguien de los amigos que nos visitan que tiene el deseo de que oremos para que de esa manera el Espíritu de Dios pueda completar la obra que ya inició. ¿Habrá algún amigo? Yo le pedí al hermano José Gómez que tenga esta oración especial. ¿Habrá algún amigo que no sea miembro de ninguna de las iglesias que diga yo quiero que oren por mí? O que sea de otra denominación, pero entiende que el Espíritu de Dios le ha hablado y hay cosas que ya tienen que decidirse, arreglos que deben de hacerse, convicciones que deben de reforzarse. Yo no voy a hacer un llamado de media hora ni de 15 minutos, solamente 30 segundos. ¿Habrá alguien levantando la mano que dice yo quiero que oren por mí? ¿Habrá alguien? Este es un momento muy especial, hermanos. Este puede ser el día de tu milagro. El milagro de la conversión del Espíritu Santo en tu vida. Ningún ser humano lo puede hacer, solamente Dios. ¿Habrá alguien? Por al menos una persona que levante la mano, podemos orar por esa sola persona, si así lo desea. ¿Algún amigo de nuestra iglesia? ¿Algún amigo que fue invitado desea que oremos por usted? Si no, no hay ningún problema. Nosotros vamos a orar para cerrar en esta hora. Oramos por todos. Querido Dios, en esta noche te damos gracias por el mensaje de esta noche que ha llegado a nuestros corazones. Y te pedimos que nos siga preparando para que aquel día, cuando el tiempo no sea más, cuando todo haya de concluir, que todo lo que estamos aquí y mucho más que se han de añadir, podamos estar listos, preparados para irnos contigo al reino de los cielos. Tráenos mañana también para que sigamos escuchando tu mensaje. Gracias por el pastor Steven Bor. Síguelo bendiciendo grandemente, que tu Espíritu Santo lo siga usando. Y a nosotros prepáranos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos pedirle a todos los diáconos y diaconisas de todas las iglesias, pero en especial de la iglesia de Nuevo Horizonte, que se queden solamente 2 minutitos para dar algunas instrucciones. Todo esto tiene que ver con el estacionamiento. De paso debería de darla público, y es que tenemos varios estacionamientos disponibles durante el día de mañana
El primero es el del frente del City Hall, ese está disponible, podemos estacionar ahí. Una vez se llene ese, podemos pasar al de Nuevo Horizonte. Una vez se llene ese, podemos también pasar al de los judíos. Una vez se llene ese, podemos pasar al del frente de la institución esta de Fiorita, los abogados. Y una vez se llenen todos, podemos entonces utilizar los que sobren de la iglesia, porque ellos tienen una actividad siempre los sábados que es comercial. Ellos tienen una tienda del otro lado y nos pidieron que le dejáramos un área para estacionar a sus clientes. Así que utilizamos primero estos espacios y luego entonces los demás. A todos los diáconos y diaconisas, por favor, quédense 2 minutos. Y todos los demás hermanos, gracias por venir. A los amigos, que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche. A los oyentes de Radio Ácida Esperanza, estamos muy agradecidos por su sintonía. Sigan en sintonía con esta emisora. Mañana, desde las 9:15, la programación va a continuar. Que el Señor les bendiga.